Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, en este día domingo vamos a hacer una pequeña meditación, pero antes cantamos lo que es esta alabanza que dice: Jesús es la roca de mi salvación. Dice así: Jesús es la roca de mi salvación, Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Yo quiero ser hijo de todo su amor. Jesús me defiende de negra traición y lava las manchas de mi corazón. Jesús me rescata del mundo falaz, me lleva a su seno de paz, me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvo querés, al lado de Cristo lugar hallarán. Al lado de Cristo lugar hallarán. Su paz nos ofrece, su paz Él nos da. Aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención, Él sana la llaga de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz, por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos permite levantarnos, quien nos permite un día más de vida, y gracias a Él pues estamos en pie para seguir adelante en la obra que Él nos, para que sigamos haciendo la obra que Él nos ha mandado. Bien, en esta hora quiero hacer una meditación respecto a lo que es el pecado y también la obra vana que el hombre muchas veces quiere hacer para cubrir su pecado, y podríamos decir, ¿verdad?, usar métodos religiosos, usar métodos de rituales. Muchas maneras el hombre quiere usar para poder cubrir su pecado. Sin embargo, todos sabemos que el único que borra nuestro pecado perdón que no estoy muy bien, pero bueno, el único, como decía, que puede borrar nuestros pecados y nos ha comprado con su sangre preciosa, nos ha limpiado y nos ha dado la oportunidad de seguir siempre adelante, es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer lo que dice en Génesis capítulo 3, después de que Adán y Eva habían comido del fruto del huerto prohibido. Así que vamos como dije, vamos a tratar de hacer esta corta meditación y darnos cuenta del favor que siempre nuestro Señor Jesucristo está haciendo, que a pesar de que por medio de Adán vino el pecado al mundo, sin embargo, nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha mandado ese antídoto para que tú y yo, mi querido hermano, pues podamos restablecernos en nuestras vidas, hablando espiritualmente. Así que leemos la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: Génesis capítulo 7, versículo 3, versículo 7 dice:
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das y gracias Señor porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con todos y cada uno de aquellos que hemos puesto nuestras vidas, nuestra confianza en ti Señor y que eres el único que nos puedes ayudar a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Desde ya mi Señor te ruego pues en el nombre de Jesús que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, en mi garganta Señor, para no ser estorbado con esta tos que todavía tengo Señor a consecuencia pues de la crisis de intoxicación que he pasado. Así que en tus manos me deposito Señor y límpiame, limpia mi garganta, limpia mi esófago Señor, limpia pues toda la parte que tiene que ver con las cuerdas bucales, como también te ruego que limpies el cuerpo, la mente y la vida de mi esposa, Señor, para que seas tú también recuperándola, Señor, ya pues por ese quebranto de salud que ahora ya tiene, así que en el hueco de tu mano la deposito, Señor, juntamente con nuestros hijos, para que seas tú el que puedas limpiar ese cuerpo, Señor, sacar esa temperatura y que seas tú, papito lindo, el que también quites todos esos dolores en sus huesos, Señor, en sus músculos, que seas tú, por favor, obrando también, Señor, en la salud de mi esposa. Así también te clamo, Señor, por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, como también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, quienes se encuentran en diferentes dificultades, Señor, al igual que por nuestros suegros y cuñados, donde quiera que estén, por nuestros tíos, primos y sobrinos, Señor. Que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su salud o en sus vidas, en sus problemas, en donde quiera que se encuentren. Padre Santo, toma el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que sea el Espíritu Santo, Señor, que ponga las palabras adecuadas para poder desarrollar, Señor, esta meditación. Por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de las obras vanas o de las obras infructuosas que el hombre siempre quiere hacer delante de nuestro Padre Celestial o delante de nuestro Señor Jesucristo para cubrir o borrar sus pecados. Pero como decía al inicio, el único antídoto es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál fue la condición? ¿Cuál fue el problema, la situación, las circunstancias que Adán y Eva vivieron en ese momento cuando decidieron desobedecer la orden? Bueno, la orden, en verdad, algunos piensan que el diablo se llegó a la mujer, a la conversación que llegaron, porque algunos creen que era más vulnerable que Adán para resistir la tentación. Sin embargo, podríamos decir que Adán fue el que recibe la orden de no comer del árbol que dice en el 2, 16, 17, dice: y mandó el Señor nuestro Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estamos hablando aquí de la muerte espiritual, no de una muerte física. Entonces, algunos, como decía, creen de que Eva, como no había recibido la orden, entonces era por decirlo así, era más vulnerable. Bueno, podríamos hacer quizás una comparación hoy en día, ¿verdad? Si hablamos de vulnerabilidad, bueno, de ser vulnerable la mujer, podríamos decir que, si bien es cierto, la mujer como el hombre, en su estado físico podría haber una diferencia.
porque sí es cierto, hay actividades, aunque hay mujeres muy buenas para las labores, y voy a hablar de las labores agrícolas, hay mujeres que son muy buenas en el campo, porque también el mismo trabajo que hace el hombre en la cuestión agrícola, pues también ellas lo hacen. Sin embargo, hay algunas actividades que requieren un mayor más concentración, bueno, no concentración, sino un poco más de esfuerzos, que a veces se requiere, como decimos, de la fuerza del hombre para poder desarrollar algunas cosas. Sin embargo, pues en Génesis podemos encontrar que la mujer es la ayuda idónea para el hombre. Por lo tanto, para el Señor tiene el mismo valor la mujer como lo tiene el hombre. A pesar de que a Adán solo le faltaba un 1% para llegar al 100%, ¿no? Porque él se dio cuenta de que no había compañera, no había una ayuda idónea para él, porque después de haber creado todos los animales, el Señor vio que todos tenían su pareja, o sea, el macho y hembra, y a él pues le faltaba su ayuda idónea, y es por eso que de la costilla, pues dice la palabra, que hizo a Eva y que él la tomara por mujer. Bueno, entonces, cuando vemos esta parte en el cual el Señor había ordenado que no comieran del huerto, del árbol, del fruto del árbol prohibido, podemos decir que la serpiente en ese momento, según lo declara la Escritura, era más astuta que todos los animales. Entonces, y habló con Eva. Habla con Eva, la convence y comienza el relato a tal grado de que ella, cuando le dice que no iban a morir, sino que iban a ser como Dios, entonces dice que ella comió, y dice en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó, dice, de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, claramente en este versículo, en el versículo 6, nos damos, siempre de Génesis 3, nos damos cuenta que después de la conversación, después del relato entre la serpiente y la mujer, en este caso Eva, pues llegó al convencimiento, o la convenció de que sí podía comer de ese fruto. Y no solamente come ella, sino que también le da a Adán. Ahora, ¿cuál era la condición de ellos antes de comer el fruto? Bueno, vamos a decir, era la condición de la inocencia del hombre, porque el Señor, la verdad, los había creado en un sentido en donde ellos no conocían el pecado, no conocían la vergüenza, no conocían nada por el estilo, porque igual cuando hablamos de vergüenza, vemos que dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ¿qué pasa cuando ellos comieron ese fruto? Y vemos lo que dice en el 7. Entonces, después de que ellos comieron, después de que desobedecieron la orden de nuestro Padre Celestial de no comer del árbol que estaba en medio del huerto, del árbol como dice aquí, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, de que en el 2:17 está diciendo lo que ese árbol significaba para que ellos no lo comieran. Sin embargo, cuando desobedecieron la orden, cuando desobedecieron el mandato, ¿qué pasó? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Qué pasa en este sentido? Mire, esto lo podemos aplicar también como cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos tentados y no resistimos la tentación, y viene el momento en el cual pues caemos en el error, caemos en la falta, caemos en el pecado, y hasta después de haber cometido el pecado, haber caído en el error,
¿qué es lo que nosotros expresamos? Y decimos, ¿qué hice? ¿O por qué dije eso? ¿Por qué tomé lo que no era mío? ¿Por qué dije esa mentira? ¿O por qué pues caí en la tentación de caer en las garras del enemigo? Entonces, recuérdese que el enemigo siempre es el número uno como enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que Él es el opositor número uno que tenía nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesús, y también nosotros como cristianos o como hijos de Dios. Igual, tenemos esa lucha continua porque cada día el enemigo siempre está buscando pues poner algo en el cual nosotros nos resbalemos. Anda siempre induciéndonos a hacer el mal, a tener malos deseos, malos pensamientos, malas ideas, o incluso el tratar de hacerle mal al prójimo. Recuérdese que el enemigo es especialista para todo eso. Sin embargo, usted y yo debemos de conocer algo, que si hemos venido a los pies de Cristo, que si hemos confesado que Jesús es nuestro Salvador personal, y si estamos parados en la roca inconmovible que es Él, entonces nada ni nadie, como dice la palabra, nos puede separar del amor de Dios si nosotros estamos confiando y creyendo plenamente en lo que la palabra nos dice. Claro que para eso también debe de haber una conciencia plena de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, y que cada uno de nosotros deberíamos de estar concentrados en lo que la palabra nos dice para no caer en el error o para no dejarnos tentar por el enemigo. Porque en este caso, así como Adán y Eva fueron tentados allá en el huerto de Edén para que comieran del fruto prohibido, ¿verdad? O a que desobedecieran la orden del Señor, así también hoy en día el enemigo muchas veces se está poniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por ejemplo, que muchos de los mensajes que en algunas ocasiones pues se predican o se escuchan, pues el enemigo puede poner en la mente del hombre, especialmente en aquel que no ha creído en Jesús como Salvador personal, para dudar incluso que la misma palabra escrita es verdad. Porque muchas personas dicen, es que la Biblia la escribieron los hombres, es que la Biblia es un invento de los evangélicos, es que la Biblia es un invento de los pastores. Pues la Biblia no es ningún invento de ningún hombre. Para empezar, ¿quién decidió que la Biblia fuera escrita y quién escogió a los hombres para que la escribieran? Pues fue nuestro Padre Celestial juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ver a Cristo desde Génesis, aquí está Él. Entonces, ¿quién inspira al hombre para que escriba la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, ahora, aquellas personas que de verdad ignoran, digamos, la historia bíblica, porque este es un detalle que nosotros debemos de aprender. ¿De dónde procede la Biblia? ¿A dónde nace la Biblia? ¿Quiénes la escribieron? Y por eso tenemos que la Biblia es escrita por más de 40 escritores, todos bíblicos, comenzando desde Génesis, comenzando desde Moisés en adelante, y los profetas, luego los apóstoles, y todas aquellas personas que el Señor escogió. O sea, si bien es cierto, la Biblia, el Señor utilizó que la Biblia fuera escrita por personas, por humanos, por hombres, y todos ellos, ¿sabe de dónde? De allá de Israel. Porque todos ellos eran descendientes de Jacob, eran descendientes de las 12 tribus. Entonces, todos los escritores, el único que aparentemente es un gentil, el que escribe, o un griego, más bien dicho, es Marcos, el que escribe el relato del Evangelio. Sin embargo, Marcos pues comenzó su ministerio juntamente con Pablo y con Bernabé. Entonces, el único que podríamos decir que no era descendencia judía fue Marcos. Sin embargo, todos los escritores
bíblicos. Pero ¿por qué escoge a Marcos? ¿Por qué Marcos es inspirado a escribir el relato del Evangelio de él? Pues porque se había convertido al Evangelio. Se había convertido. Es como hoy. Cuando tú y yo nos convertimos al Evangelio, el Señor nos toma, si es que aceptamos el reto, para poder hablar y transmitir el plan de la salvación que Él tiene, el plan de salvación y de perdón. Por eso, en este momento podríamos decir que a pesar de que Adán y Eva pecaron, a pesar de que a través de Adán, por eso dice la Biblia que a través del primer hombre de la tierra vino el pecado al mundo, pero a través del segundo hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, vino la salvación y perdón de pecado. O sea, que si bien es cierto, el Señor, y vamos a decirlo así, el Señor sabía que Adán y Eva, o sea, nuestro Padre Celestial sabía que Adán y Eva iban a fallar, sabía que Adán y Eva iban a desobedecerle. Sin embargo, Él ya tenía el plan perfecto para que todos y cada uno de nosotros fuéramos perdonados, lavados con su sangre y también rescatados de las garras del enemigo para que tengamos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, cuando la mujer dice que ella comió, o sea, ella vio primero, se dejó deslumbrar por lo que veía y dijo, qué bonito ese árbol, qué bonito ese fruto, es codiciable, se puede comer y no hay ningún problema. Pero después de eso dice que los ojos de ellos fueron abiertos, de ambos, y cocieron y conocieron que estaban desnudos. Que acarrea, bueno, como dije en el 2.25, que ellos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, o sea, no sentían vergüenza. Pero cuando fueron abiertos sus ojos, lo primero que se dieron cuenta fue que estaban desnudos y sintieron la vergüenza que no sentían anteriormente antes de haber comido el fruto de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, no conocían la vergüenza, pero después de que comieron, sí conocieron vergüenza. ¿Por qué razón? Porque incluso ellos se escondieron de Dios. Como nosotros hoy en día, cada uno de nosotros cuando sabe que ha cometido un pecado tiene vergüenza. Por ejemplo, si en el trabajo a alguien, así en buen salvadoreño, decimos nosotros, lo agarran o lo cachan a la hora de la salida, que lleva un papel higiénico, que lleva un bolígrafo, que lleva algo de la oficina donde él trabaja o en la parte o en el área que trabaje cualquier trabajador, y lo ven que lleva algo que no es de él, mire, a ese hombre, a esa mujer se les cae la cara de vergüenza, porque dicen, Dios mío, ¿qué hice? Hasta entonces se dieron cuenta de que no eran personas confiables quizás dentro de la misma empresa. Entonces, así también viene siendo cuando usted y yo, después de haber conocido a Jesús, después de haberlo confesado y decimos, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal y ahora yo te pertenezco y voy a hacer todo lo que tú me digas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros fallamos? Mire, la primera actitud que quizás podríamos tomar en algún momento es que dejamos de congregarnos. O sea, dejamos de leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la misma palabra nos está confrontando por lo que hemos hecho. Entonces, por esa razón dice que ellos fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. O sea, que el pecado, el enemigo muchas veces nos hace ver que cuando hemos cometido un error, nos hace ver que ya somos inservibles, nos hace ver que ya somos unos fracasados, nos hace ver, bueno, lo peor del mundo. Él, si nosotros le damos oportunidad, hace ver que nosotros somos lo peor del mundo, porque le hemos fallado a Cristo, porque le hemos fallado a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, como dije, esto es lo que el acusador dice, esto es lo que el acusador quiere, esto es lo que el acusador hace delante de nuestro Padre Celestial, acusándonos que hemos fallado. Entonces, sin embargo, pues al darse cuenta que sus ojos fueron abiertos, al darse cuenta que estaban desnudos y al darse cuenta que habían fallado, entonces ambos dice y que estaban abiertos, se les abrieron los ojos, que se les abrieron los ojos, o sea, se les abrieron los ojos
no del corazón, sino los ojos físicos, y comenzaron a verse, porque anteriormente no se veían si andaban o no andaban ropa, no les interesaba. O sea que podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Padre Celestial, desde el inicio, hizo al hombre desnudo, quizás para darnos a conocer lo vulnerable que somos delante del enemigo, delante del pecado, delante de la tentación, y que posiblemente en algún momento, si no estamos parados firmemente en la roca que es Cristo, entonces nos va a hacer fracasar, nos va a hacer caer, nos va a hacer cometer el error cometer o hacer el error que no queríamos hacer. Por eso la lucha interna, de la cual habla Pablo también en el capítulo 7 de Romanos, que dice: hago lo que no quiero hacer, ¿verdad? Porque el bien y el mal están dentro de mí. O sea, la desobediencia y la obediencia está en nuestro interior, y depende de cada uno de nosotros de cómo poder dominar esa parte interna que hay en nuestro corazón. Por eso la importancia de que nuestro cambio proviene ¿de dónde? De adentro del corazón. Por eso nuestro cambio tiene que comenzar en nuestro interior y no en nuestro exterior, porque en nuestro exterior, como Adán y Eva, vienen y sigue diciendo el versículo: entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantal. Cuando estamos desnudos al pecado, cuando nos dimos cuenta del error que hemos cometido, entonces, ¿qué quiere hacer el hombre? ¿Qué ha querido hacer toda la humanidad desde ese momento? Cubrir sus pecados con sus propias obras, cubrir sus pecados o autojustificarse, porque eso también es como estar haciendo una obra, la autojustificación. No, yo estoy cometiendo este pecado, yo cometí este error, yo dije lo que dije porque primero pues me insultaron, me agredieron, o estoy haciendo lo que estoy haciendo porque la verdad, no me puedo resistir, y nos escudamos en aquello de decir, ¿verdad? Es que el Señor conoce mi corazón. Sí, claro, el Señor conoce nuestros corazones, y también nos damos cuenta que somos unos grandes inútiles delante de Él para obedecer su palabra, para obedecer su mandamiento. Entonces, cuando nosotros cometemos errores o nos han encontrado haciendo lo que no deberíamos de hacer, entonces hay una vergüenza, y nos damos cuenta que hemos sido vulnerables por nuestra desnudez en nuestro interior para poder resistir al pecado, para poder resistir la tentación. Entonces, ¿qué pasa? Que cada hombre, cada mujer quiere hacer su propia obra. Por eso decía que esto nos lleva también a todos los rituales religiosos que muchas veces se hacen, no solamente en nuestro país, El Salvador, no, sino a nivel mundial. En todos los países del mundo siempre hay personas que están autojustificando e incluso algunos hasta pretenden pagar su pecado de una forma económica. Para aquellos que tienen pues dinero, ¿verdad? Llevan una buena ofrenda, llevan un diezmo y le dicen al pastor: pastor, ore por mí, ore por mí y por mi familia, aquí le voy a entregar esta ayuda económica, y para que el Señor me siga guardando, me siga protegiendo, me siga perdonando. Mire, no, si usted quiere llevar una buena ofrenda, un buen diezmo, llévelo, pero recuérdese que por nuestros propios medios usted y yo no podemos comprar el perdón, ni por nuestra propia filosofía, ni por nuestro propio pensamiento, e incluso ni por nuestra propia interpretación de la palabra. No podemos hacer nada, absolutamente nada, nada humanamente hablando, si hemos cometido pecado y no los queremos confesar, porque ese es el problema. Que muchos cometemos errores, muchos cometemos el pecado, muchos andamos viviendo nuestras vidas pues fuera de la voluntad de nuestro Padre Celestial, fuera de la voluntad del mandamiento de Cristo, pero no nos atrevemos a confesarnos. ¿Por qué no lo confesamos?
Porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos con esa carga y que no somos no somos dignos de presentarnos delante del Señor para decirle: Señor, perdóname por lo que hice. Entonces, por esa causa, cuando sentimos esa pena, sentimos esa vergüenza y nos damos cuenta incluso que estamos impuros delante de nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa? Queremos comprar por medio de las obras humanas el perdón de nuestros pecados. Entonces, y eso es lo que hicieron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque las hojas y la higuera, o sea, de hojas de higuera, las cosieron y se hicieron delantales. O sea, como quien dice, con esto nos vamos a cubrir. Pero, ¿qué pasó? Por eso la importancia, porque por medio de las obras humanas no se puede, ¿cómo se llama? Por medio de las obras humanas ninguno de nosotros podemos comprar el perdón de pecado, o son suficientes para decir de que nosotros podemos hacer algo. ¿Para qué? Para cubrirnos, o para autojustificarnos, o para decir que el Señor conoce mi corazón, conoce mi debilidad y sabe por qué estoy cometiendo estos errores. Vamos a decir, alguien roba y dice: no, Señor, es que yo robo porque no tengo trabajo. Señor, ya soy un viejo, no me dan trabajo, o porque tengo mi discapacidad, entonces yo no puedo trabajar. Entonces yo necesito comer, yo necesito pagar, yo necesito tener dinero para poder comprar alimento, o para poder comprar medicina, o para poder comprar o para poder pagar los servicios que recibo, inclusive para poder hacer la transmisión. Entonces voy a robar, no me queda otro camino más que robar. Pues estoy totalmente equivocado, porque hasta hoy mi Señor Jesucristo no me ha dejado aguantar hambre, a pesar de que yo en verdad no puedo trabajar, porque, bueno, por mi condición, usted ya lo he dicho, pues mi problema en la columna, mi problema de adormecimiento en mi pierna, y es una molestia continua, y no puedo hacer ningún trabajo fuerte, porque si lo hago, de hacer fuerza o de hacer movimientos que uno hace cuando es alentado, pues a mí me pasa que tengo que buscar un lugar luego donde reposar, sentarme, acostarme, en fin, tengo que descansar, porque la parte de mi columna o de la espalda comienza a doler. Entonces, pero eso no me justifica para decir que como no puedo trabajar, que como no puedo hacer ninguna labor, bueno, me había envenenado por tratar de ir a sembrar unas semillas de maíz para cosechar algunos elotes, y me pasó eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no lo puedo hacer, sí, porque lo voy a ir a hacer, solo que voy a esperar estar bien, porque aún el invierno todavía continúa. Entonces la semilla, en cualquier tiempo que la siembre, mientras hay invierno, hay oportunidad de poder cosechar, así que eso no me va a detener, lo voy a ir a hacer. Sin embargo, como dije, muchas veces nosotros queremos justificarnos por las cosas que hacemos, y caemos en la tentación del enemigo, caemos en el error, como dije, de robar, ¿verdad? No, si de un modo yo necesito $100, voy a ir a ver a quién le pongo el cuchillo, a quién le pongo la pistola, o cómo hago, o me meto a una casa, o engaño a alguien, en fin, mire, cualquier cosa de truhanería podríamos hacer. Pero eso no nos justifica que nos vamos a comportar mal delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque su palabra es clara. Su mandamiento es fácil de entender. Y digo, tal vez fácil de obedecer, siempre y cuando que nuestra confianza, siempre y cuando que cada uno de nosotros estemos ahí buscando cómo agradar al Señor. Por eso, cuando ellos se cosieron los delantales, se cubrieron, pero sabe, y allí es donde viene la situación, porque el Señor, ¿qué hizo? En vez de decirles: qué bueno, entonces
Entonces podríamos decir que el Señor, ¿qué hizo? Les hizo delantales, pero de piel de animal. ¿Qué significa? Que eso tenía que tener un efecto, un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y desde ese momento podríamos ver la figura de nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado en la cruz del Calvario, siendo crucificado, derramando su sangre para que cada uno de nosotros pudiésemos hacer, como dije, pudiésemos tener la oportunidad del perdón, la oportunidad de la reconciliación. Porque si no tomemos en cuenta, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros venimos a los pies de Cristo y siendo pecadores? En mi caso, yo era una persona, tal vez no incrédula, pero que me burlaba de los evangélicos. Yo era una persona que los criticaba y decía que eran personas sin oficio, eran personas sin trabajo, eran unos vividores, porque cuando llegaban a las casas tenían que matarle gallinas. Por eso dicen que los pastores somos come gallinas, aunque no comamos, porque hay que comprarla. Entonces, dice que somos come gallinas, come tamales, en fin, porque en aquel entonces, bueno, y aún en día, cuando dicen, ¿verdad?, bueno, que un pastor va a ir a visitar una iglesia o que va a ir a visitar una familia, pues en la iglesia se preparan y dicen, vamos a hacer un banquete para recibir al pastor. Las familias, cuando dicen, mire, las voy a ir a visitar, vaya, dice, entonces, o ellas invitan al pastor, igual, siempre le van a preparar algo. Bueno, está bien que lo hagan, todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo. Entonces, por esa causa es que ahora somos mal vistos y mal criticados, y somos criticados porque dice que nosotros somos unos mentirosos y charlatanes. Por esa causa muchas veces nosotros debemos de ser pues muy cuidadosos, ¿verdad? Inclusive, claro, no vamos a rechazar que alguien nos invite, mire hermano, mire hermana, la queremos invitar a nuestra casa, queremos compartir con usted un desayuno, un almuerzo, una cena, está bien, porque nosotros no lo hemos pedido. Sin embargo, en aquel entonces decían los pastores, yo recuerdo que en mi juventud, que decían los pastores, el próxima semana vamos a ir donde la hermana o donde los hermanos fulano de tal. Así es que prepárense, y la iglesia, ¿verdad? Prepárense porque vamos a ir de visita a donde los hermanos fulanos y ellos nos van a preparar algo rico para comer. Desde ya lo estaban comprometiendo y desde ya le estaban diciendo pues que tenían que esforzarse. Claro, a las personas que ellos escogían, y pues los primero sabían que tenían la posibilidad. Entonces, por esa razón es que desde entonces viene ese mal comentario, ¿verdad?, que siempre hacen de los pastores, que somos vividores. Sin embargo, podría decir en este momento que sí vivimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vivimos porque Cristo nos ha hecho una promesa, que mientras estemos en Él, andemos con Él, caminemos con Él, pues no nos va a faltar nada sobre la faz de la tierra, porque Él nos proveerá. Por eso decía al principio, no hay ninguna justificación para que yo diga que voy a robar para poder comer o para poder pagar los servicios que tengo que pagar, el agua, energía, teléfono, internet. Pues no me da ningún derecho a decir que como no tengo dinero voy a ir a robar. No, porque el Señor siempre está pendiente de las necesidades de cada uno. Por eso dije que muchas veces la autojustificación nos lleva a cometer los errores y a decir que podemos hacer X o tal cosa. Entonces, pero como estábamos diciendo ahora, después del sacrificio de Cristo, entonces ahora mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Porque como estábamos hablando de la vergüenza del pecado, estábamos hablando de la desnudez
o lo vulnerable que somos delante del enemigo, entonces ahora, ¿quién es el que nos defiende? ¿Quién está siempre a nuestro alcance para rogarle, para suplicarle que nos ayude en contra del enemigo? Porque dice Efesios capítulo 1 versículos 6 y 7, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo adeptos en el amado. Adeptos en el amado, nuestro Padre Celestial, o nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para que fueran comprados y pagados nuestros pecados. Dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El enemigo nos acusa, el enemigo siempre nos anda tentando, siempre nos anda buscando, ¿verdad? Como que si fuera un león rugiente queriéndonos devorar. Pero si nosotros caemos en el error, caemos en el pecado, ¿sabe qué? Tenemos que tener esa firme convicción, esa firme valentía de presentarnos delante del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y decirle: papito, pequé, papito, te fallé, papito, hice lo que no tenía que hacer, dije lo que no tenía que decir. Entonces, o actué de la manera que no tenía que actuar. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros venimos delante de su presencia y le decimos: Señor, yo soy débil, yo soy un fracaso, he cometido pecado, he cometido el error, y te ruego, Señor, que me perdones. Entonces, por eso dice: ¿en quién tenemos redención? En Jesús. ¿Quién pagó por nosotros en la cruz del Calvario con su sangre y con su vida? Jesús. ¿Quién es el que nos da la oportunidad de la vida eterna? Jesús. ¿Quién es el que nos lleva hasta la presencia de nuestro Padre Celestial? Jesús, a través del poder del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, el regalo que Él nos ha dado para que tú y yo, mi querido hermano, después de haber confesado, después de haber aceptado que he cometido un pecado, que he cometido un error, que hice lo que no tenía que hacer, o dije lo que no tenía que decir, entonces el Señor toma mi culpa, porque ya la tomó en la cruz del Calvario con su sangre, porque Él dice que también pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, con la condición que tú y yo debemos de confesarlo, porque en una de las cartas de Juan así dice que todos aquellos que hemos cometido pecado, pero los confesamos delante de nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, aunque el enemigo quiera que tú y yo desvalorizarnos, aunque el enemigo quiera desvalorizarnos porque ya no tenemos valor, ya no tenemos credibilidad, ya no tenemos, ya perdimos la confianza en el Señor, el enemigo muchas veces nos quiere hacer creer que también ya nuestro Padre o nuestro Señor Jesucristo nos han abandonado. Pero la Biblia es clara y hay muchos versículos en los cuales nosotros podemos aprender que el antídoto para perdonar o para borrar nuestros pecados es la sangre incondicional de Cristo. Es la sangre que derramó en la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, no hay pecado por el cual el Señor no nos pueda perdonar. Pero eso sí, tenemos que ser honestos con Él y confesárselo. Y sabe también lo más importante, a la mujer adúltera, cuando Él la perdonó y le preguntó y le dijo: mira, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer dice: se fueron. Y nadie te condenó. Era una plática que estaba haciendo entre él y ella. Entonces Jesús le dijo: bueno, si ellos no te han condenado, mucho menos te voy a condenar yo. Sin embargo, le dice, ¿verdad? Porque eso es lo bonito de la Biblia, que siempre nos dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Si bien es cierto, tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor, pero también en ese mismo versículo donde le dice a la mujer adúltera que querían apedrear,
con el cual estaban tentando a Jesús, le dice, ¿verdad? Bueno, que como nadie la había condenado, tampoco él la condenaba. Pero le dice algo, hay una condición, y eso tenemos que tomarlo en cuenta en nuestro diario vivir espiritual. Hay una condición siempre para que el Señor, pues para estar en gracia delante de Él. Vete y no peques más. Entonces, a la misma mujer adúltera, le dice, vete y no peques más. O sea, hay una condición, y esa condición tenemos que respetarla. Cuando yo cometo pecado delante del Señor, vengo, me rindo a sus pies, le suplico perdón, misericordia, entonces tengo que saber que ya no tengo que seguir cometiendo ese error. Así porque en Adán y Eva podríamos decir pues que la humanidad ya no tenía esperanza. Sin embargo, pues desde el principio, cuando el Señor sacrifica ese animal y les hace de su piel, les hace vestidos, les hace delantales o les hace la cubierta, entonces quiere decir que desde ahí nace lo que es la redención que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, quien por su muerte, quien que por su crucifixión en la cruz del Calvario, tú y yo, mi hermano, tenemos la oportunidad de entrar al reino de la gloria celestial siempre y cuando que confesemos nuestros pecados y creemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tú y yo somos perdonados por el Señor. Así que, mis queridos hermanos, espero que algo aprendamos de esta palabra, que el Señor siempre a través del Espíritu Santo nos pueda ayudar a entenderla y que seamos también nosotros confortados por la misma palabra y también confrontados. Porque una cosa es ser confortados, o sea, la confortación que nos da la palabra, pero otra cosa también es la confrontación que la palabra hace para con nosotros cuando estamos cometiendo o hemos cometido algún error. La palabra no se equivoca, nos equivocamos nosotros que queremos jugarle, como decimos aquí en El Salvador, le queremos jugar la vuelta a nuestro Señor Jesucristo, pero a nuestro Cristo de la gloria celestial, nadie, ni tú y yo, y nadie sobre la faz del mundo puede jugarle la vuelta a nuestro Cristo, porque Él lo sabe todo, Él lo entiende todo, Él lo ve todo, Él está en todo lugar, y está en nuestros corazones, y sabe las intenciones que muchas veces tenemos, ¿verdad?, para hacer las cosas que queremos. Así que, mis queridos hermanos, espero, como dije, que primeramente el Señor, pues cada uno de ustedes y yo aprendamos de la palabra. Y también deseo que tengan un feliz día domingo, que el Señor me los guarde y me los bendiga, porque la venida del Señor se acerca. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das para poder hablar y transmitir esta palabra, Señor. Gracias, papito lindo, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel en mi vida, sigue siendo fiel en nuestra casa, sigue siendo fiel con mi esposa, con nuestros hijos, con nuestras madres, como también con cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, cada uno de nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hijos y nietos. Gracias, papito lindo, porque hasta aquí todavía, Señor, nos mantienes con la esperanza de la vida y nos mantienes también, Señor, supliendo nuestras necesidades. Así que desde ya, Señor, te suplico pues por cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando en sus necesidades, en sus problemas y dificultades, y que seas tú, papito lindo, por favor, el que reine en sus corazones como también en sus hogares. Así que desde ya, Señor, nos encomendamos en el hueco de tu mano y te suplico, papito lindo, que en esta hora puedas tocar mentes y corazones de aquellas personas que aún y familiares, personas particulares como también amigos y familiares que no han reconocido a Cristo como Salvador personal, que en esta hora, Padre bendito, puedan confesar con sus labios y abrir su corazón que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día.
Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y que el Rey pronto estará pues llamando a su escogida. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.